tener un taller donde vamos a hablar liderazgo, comunicación efectiva, hábitos que tiene la gente altamente efectiva. Vamos a abordar conflictos. Hola, buenas noches con todos. Bienvenidos a una nueva edición del programa Minería para Todos, tercera temporada. En esta noche contamos con dos expertos espectaculares y vamos a tratar el tema eficiencia energética. Contamos con el ingeniero Miguel Torres y el ingeniero Eduardo Rosero. Bienvenidos y esperamos que todos nos acompañen durante la entrevista. Bienvenidos a todos. Bueno, mucho se ha hablado del tema de eficiencia energética como un concepto de aprovechar todos los sistemas para obtener los mejores resultados en cualquier actividad empleando la menor cantidad posible de recursos energéticos. Es un tema muy interesante y contamos por esta razón con la presencia de dos expertos que me voy a permitir presentar. Tenemos al ingeniero Miguel Torres. El ingeniero Miguel Torres es un ingeniero eléctrico con una maestría en automatización y control industrial de la Universidad ESPOL, de la Escuela Politécnica del Litoral, y un doctorado en ingeniería eléctrica de la Universidad de Campiñas en Brasil. Ha trabajado en el sector eléctrico ecuatoriano en la empresa eléctrica de distribución de Guayaquil y ha dirigido tesis en ingenierías, maestrías y doctorados en áreas no solo eléctricas, sino también en el sector de la construcción. Recientemente ha obtenido captación de fondos externos de instituciones nacionales como CEDIA e internacionales como Microsoft y GIA para el desarrollo de proyectos innovadores que incorporan tanto su especialidad eléctrica como Machine Learning. Actualmente ocupa varios cargos en la ESPOL, incluyendo el de coordinador de la carrera de Ingeniería en Electricidad, coordinador de posgrados de la Facultad de Ingeniería en Electricidad y Computación, director del programa de Energía y Movilidad de ESPOL y director administrativo del programa Coding Bootcamps ESPOL. Bienvenido, Miguel, al programa. Asimismo, vamos a presentar a nuestro otro invitado, el ingeniero Eduardo Rosero. El ingeniero Eduardo Rosero Rea tiene su formación académica como ingeniero industrial en la Universidad del Ruhr en Alemania y la Universidad de Sheffield en Inglaterra con la especialidad en energía renovable. Especialista técnico en el área de desarrollo de proyectos eólicos en Alemania, Turquía, Italia y España. Especialista en energía renovable y eficiencia energética, con amplia experiencia en la planificación y ejecución de política pública por su trayectoria como el primer subsecretario de Energía Renovable y Eficiencia Energética, desde la creación del Ministerio de Electricidad y Energía Renovable. Participa activamente dentro del sector energético ecuatoriano renovable desde el año 2010 como empresario de la energía renovable, desarrollando proyectos fotovoltaicos de gran escala con inyección a la red y asesoramiento de proyectos eólicos. Desde el año 2018, el ingeniero Eduardo Rosero participa de su actividad empresarial privada, preside la Asociación Ecuatoriana de Energía Renovable y Eficiencia Energética, aportando así a la promoción y fortalecimiento del sector energético renovable, la eficiencia energética y el cambio climático a nivel nacional y regional. Bienvenido, Eduardo, y gracias por acompañarnos al programa. Bienvenido a ambos. Muchas gracias, Nela. Vamos a arrancar el programa con
con nuestros speakers de altísimo nivel, expertos en el tema. Vamos a hacer varias preguntas, vamos a conversar sobre el tema de eficiencia energética de manera que queremos transmitir al público la mayor cantidad pues, de conocimientos y asimismo si recibimos preguntas, pues al final las vamos a tratar. Vamos a empezar con Miguel. Bienvenido, Miguel. Buenas noches. Cuéntanos un poco acerca del tema de eficiencia energética. ¿Existe alguna normativa para poder seguir, para tomar acciones de eficiencia energética de manera segura? ¿Qué es la eficiencia energética? Gracias. Buenas noches, Nela. Bueno, primero, muchas gracias por esta introducción, por esta presentación y me voy a tomar ahí unos breves minutos para indicar de que considero muy importante que se den estos espacios para poder conversar con la comunidad en esta temática de la eficiencia energética que puede ser fomentada desde la universidad, la academia, con los diferentes actores, la industria, las diferentes asociaciones, porque es un tema clave en la lucha contra el cambio climático, que es una realidad que hace unos años atrás lo veíamos bien distante, en una búsqueda de una economía sostenible, sustentable, y en ese sentido, la universidad y la academia y la industria tienen un papel fundamental en la promoción de esta eficiencia energética a través de no solo la educación, sino la investigación e implementación de prácticas sostenibles en sus propios edificaciones, campus, comunidades, ciudades, políticas públicas y demás, ¿no? En este espacio que nos han brindado, de alguna manera, esperamos profundizar un poco el rol que tiene, desde mi perspectiva, representando a la universidad, a la academia, para promover, divulgar, socializar o difundir la eficiencia energética, así como sus diferentes desafíos y oportunidades que existen dentro de este ámbito. Por la parte de estos pasos o de las normativas que más adelante de pronto podríamos conversar un poco sobre la que está ahí latente en nuestra realidad, que es la normativa, me adelanto un poco, la 50.001, ¿no? Quiero conversar un poco y abrir este conversatorio con cómo es importante una implementación técnica de manera correcta, porque es verdad, ¿no? ¿Qué significa adoptar una eficiencia energética, ¿no? Es muy bonito el nombre, es muy bonito como usted lo mencionaba, okay, con la menor cantidad de recursos, poder aprovecharlos en los diferentes ámbitos, no solamente eléctricos, sino de los combustibles fósiles, renovables y demás. Pero es un trabajo colaborativo al final del día. En primer lugar, es colaborativo porque puede ser implementado en diferentes áreas no vista. Cada uno de nosotros podemos hacer una temática desde nuestro hogar, porque en este conversatorio, en nuestra audiencia, pudiésemos tener personas de residencia, jefes de hogar, jefes de planta, que dirán, ok, esa es una temática para nuestros ministerios, para nuestros gobernantes, para nuestros académicos, pero realmente podemos aplicarlo desde nuestro hogar, que puede incluir implementar mejoras en el tipo de iluminación, en el tipo de climatización, procesos de producción. Si es que ya damos un salto a la industria, al final del día todo se va a traducir en medidas de eficiencias que requieren una colaboración y una coordinación de las diferentes áreas o de diferentes actores dentro de una organización, un país o de un sector. En segundo lugar, esta adopción es importante porque también puede involucrar entes externos, ¿no? Una vez que yo como jefe de hogar, y perdón que lo ponga desde el núcleo más pequeño que cada uno de nosotros podemos aportar en nuestros hogares, nosotros decimos, ok, existen muchas tecnologías, mucho Internet de las cosas, mucha inteligencia artificial que puede ayudarnos a mejorar este tipo de procesos, pero ¿cómo buscarlo? ¿Cómo saber cuál es el más óptimo, cuál es el más apropiado para nuestra necesidad? Entonces ahí es donde entran estos proveedores, contratistas, constructores, y por ahí menciono, como en las referencias que usted pudo leer de mi hoja de vida, he trabajado de la mano en algunas de las universidades en el área de la construcción
Y hay una urbanización específica vía Daule, acá en Guayaquil, en el sector de la costa, en donde constructores en sus planes habitacionales para, para un sector socioeconómico medio, ellos ya incorporan estas tecnologías en donde le dan la oportunidad al usuario poder administrar el uso de la energía desde su hogar, desde una tablet, desde un celular. Entonces, pueden ya desde el momento en que van a adquirir una casa, en el que van a adquirir un equipo, saber cuáles de estos van a tener una alta eficiencia energética y que puede ir de la mano para una recuperación de una inversión a corto, mediano o largo plazo. Además, esta eficiencia energética también puede ser influenciada por factores externos. Por ejemplo, como lo mencioné en el inicio de mi intervención, con esta ley de eficiencia energética y las demás estamentos legales que se van a salir o que van a surgir a partir de esta ley, son regulaciones o políticas públicas que nos van dando lineamientos para poder tener un camino por el cual caminar, por el cual transitar. En este sentido, hay diferentes actores también como la empresa privada, el gobierno, la sociedad en especial, para lograr una adopción efectiva y sostenible en esta eficiencia energética. Entonces, en resumen, y para culminar con esta parte de la adopción, es un trabajo, una vez más, colaborativo, en coordinación o colaboración con los diferentes actores dentro de un equipo, de una organización, proveedores. Entonces hay una decisión administrativa para todos estar en una misma página y además la implementación efectiva de estas medidas energéticas requieren la colaboración, no solamente como usuarios, sino también entes gubernamentales que apoyen a estas iniciativas, ¿no? Y de esta manera que sea posible alcanzar ese enfoque colaborativo y sostenible para una adopción de eficiencia energética. Eso, Nela. Gracias, Miguel. Recogiendo tus palabras, para poder adoptar un sistema de eficiencia energética necesitamos la colaboración y el involucramiento de todas las partes, ¿no? Como una buena gobernanza que incluye el compromiso de toda la cadena, ¿no? Del sistema. Te agradezco, Miguel. Y en esta misma línea le vamos a dar paso al ingeniero Rosero. Ingeniero Rosero, usted desde su punto de vista, ¿cuál es la verdadera importancia de la eficiencia energética acá en el Ecuador? Bueno, muchísimas gracias también por este espacio. Igualmente, como Miguel lo indicó al inicio, creo que abrir justamente esta temática dentro de todos los técnicos, y no solamente dentro de los técnicos, sino dentro de la población, es muy importante. La eficiencia energética es un tema transversal a casi todas las industrias, a casi todos los usuarios, tanto residenciales, comerciales e industriales. Les toca de una u otra manera justamente la temática tanto de la eficiencia energética como del ahorro energético. Y este sistema que justamente se incorpora tanto como gestión de la energía, la estandarización o como políticas que se puedan adoptar, van a ser las que dan la pauta no solamente para hacer eficiencia energética, sino también hacer una eficiencia financiera de la mejor utilización de los recursos, tanto energéticos como de todos los sentidos, ¿no? Materia prima, uso eficiente de la capacidad laboral y todos los otros temas que incluye e influye la eficiencia energética como anillo central de la economía. Creo que es súper importante dentro del país también hablar de eficiencia energética porque está ya dentro de la política pública. Hay una ley orgánica de eficiencia energética vigente desde hace algunos años. Esta ley lamentablemente no se ha puesto en marcha en muchos de los aspectos. Hay un plan nacional de eficiencia energética que traza las directrices muy claras
sobre dónde debería estar nuestro país dentro de la evolución de la eficiencia energética, pero lamentablemente tampoco se han tomado todas las medidas que se proponen en ese Plan Nacional de Eficiencia Energética. Y por eso es lo importante de que estas políticas públicas, de que todos estos proyectos de eficiencia energética sean casos visibles, casos reales, y que den a conocer justamente los beneficios de todos estos sistemas de gestión de energía. Dentro de esta temática de la eficiencia energética, lo que se debería también es crear un mercado de eficiencia energética, es decir, capacitar a los técnicos, que los técnicos tengan la oportunidad de ofrecer servicios de eficiencia energética y que las industrias puedan contratar y vean la necesidad de contratar por diferentes aspectos, no solamente aspectos ambientales, sino simplemente el mismo hecho de que toda la organización, como lo dijo Miguel, esté en la misma página, es que hable un mismo código, es que tenga muchísimos valores similares, va a dar un dinamismo muy importante a todo lo que pueda llevar la eficiencia energética. En ese aspecto también el gobierno debería desarrollar líneas de financiamiento para implementar la eficiencia energética a la par de la banca, es decir, como el concepto de eficiencia energética aquí en nuestro país es bastante nuevo, no les cuesta muchísimo a los banqueros, a los sistemas de financiamiento entender que justamente el repago de todas las medidas adoptadas va a ser de los ahorros. Y eso ellos no lo toman tan fácilmente. No es lo mismo, por ejemplo, financiar un proyecto de energía renovable donde se genera energía y a partir del pago de una tarifa que está contratada se van pagando la deuda. Aquí es un poquito más difícil hacer entender que sobre los ahorros, los futuros ahorros se van a poder pagar los sistemas de eficiencia energética. Entonces, creo que ahí se involucra muchísimo la importancia del conocimiento y de la adopción justamente de las posibles medidas que pueda tomar cualquiera de los usuarios. Gracias, Eduardo. Y rescato algo que señalaste. Para estar en la misma página, debemos educarnos, ¿no? Debemos educarnos en el concepto, en el sistema. Los profesionales ecuatorianos debemos educarnos sobre los aspectos de eficiencia energética que involucran, ¿no? Para poder adquirir ese compromiso y estar en la misma línea, ¿no? Que Miguel también lo señaló. Me gustaría quedarme contigo para ir avanzando sobre el tema de educación y cuéntanos, compártanos con el público cuáles deberían ser los criterios, a su criterio, cuáles deberían ser los elementos primordiales en los que se basa la promoción de la eficiencia energética. Bueno, hay muchísimos criterios como optimización de recursos, que ya lo había mencionado, todos las ventajas que también trae la eficiencia energética. Nosotros tenemos un sistema que no es muy transparente en los costos de la energía, y eso es un impedimento muy fuerte para que se desarrollen de mayor manera sistemas con incorporación de eficiencia energética. Si tenemos en cuenta, más o menos, para poner un ejemplo sobre la electricidad, tenemos sistemas eléctricos, o todo el sistema de la red interconectada, del sistema nacional interconectado, provee a usuarios una electricidad bastante subsidiada. Hay un estudio en el cual se revela los costos reales de la energía eléctrica y
dan como resultado que cada kilovatio hora de promedio le cuesta al país entre generación, transmisión y distribución alrededor de 15.6 centavos. Y nosotros como usuarios finales tenemos una tarifa muy por debajo de esa cifra. A nivel industrial existe inclusive un subsidio aparte en el cual la energía, los industriales estarían pagando, dependiendo de las modalidades de contratación, entre 8 o 9 centavos, puesto todos los cargos extras que son recolección de basura, bomberos y demás. Entonces, si es que nosotros estaríamos compitiendo con precios reales, justamente el primero que iba a saltar mejor dicho, a contratar gestión de la energía, eficiencia energética, va a ser el sector industrial. En cambio, por ejemplo, en el sector residencial sí hay una tarifa que no es una tarifa plana sobre el consumo eléctrico. Y ahí se ve cómo algunos consumidores de la costa, sobre todo, tienen muy en cuenta que los últimos kilovatios son los más caros. Y ahí es donde aplican sistemas auxiliares de generación de energía, también mucho lo que tiene que ver el aislamiento térmico para las viviendas, para que no se desperdicie tanta energía en aires acondicionados. Por ejemplo, en el caso de Galápagos es extremadamente duro. Teniendo en cuenta que la generación en Galápagos es un 80 a 85% por combustión de diésel, ahí sí que cualquier medida de eficiencia energética la agradece las islas para disminuir la cantidad de combustibles fósiles importados desde el continente. Entonces, justamente todas las medidas, tanto en la vivienda como en la gestión de la energía propiamente, van a ser súper positivas. Eso. Gracias, Eduardo. O sea, hay algunos criterios a considerar, ¿no? Y eso es parte de lo que señalaba usted al inicio, de estar en la misma página y que es un asunto de involucramiento y de educación en el proceso de eficiencia energética. Miguel, usted nos comentó, nos compartió un poco los pasos a seguir para implementar técnicamente y de manera correcta un proceso de eficiencia energética. ¿Puede compartir con nosotros algún caso de éxito de esta implementación? Por supuesto, gracias por la pregunta y la considero valioso, puesto que uno puede pensar, ok, nosotros estamos como en un país en vías de desarrollo y mencionar esta temática puede venir de estos, los que les denominamos potencias, Estados Unidos, países de Europa, pero hay países vecinos en los cuales ya han tenido iniciativas similares, ¿no? En esta línea me permito mencionar ahí algunos casos y quiero hacer ahí un recorrido haciéndole énfasis en uno de ellos y terminar en algunos de los que ya se están haciendo o más o menos tengo un poco de conocimiento que lo estamos haciendo aquí en el país y un caso en específico aquí en nuestra universidad. Por ejemplo, tenemos en Colombia con colegas en los cuales, como usted mencionaba, tuve la formación en Brasil, en la Universidad de Campinas. Teníamos colegas colombianos en donde mencionaban que la empresa que se encarga de la producción y de la distribución del gas implementaron medidas de eficiencia en la planta de producción y esto rápidamente les representó un 19% de reducción en el consumo de energía eléctrica y un 7% en su consumo de gas natural, ¿no? Entonces, y todo esto uno puede decir, ok, si recordamos por allá por el año 2008, quiero hacer un símil, aquí en nuestro país hubo un plan de renovación o de recambio de estos focos tipo bombillo por estos focos ahorradores y había toda una campaña en donde al usuario cuando iban a hacer sus pagos en las planillas y se le daba cierto incentivo, etcétera, y el usuario decía, ok, pero ¿por qué yo estoy invitado si al final del día
para él es transparente, lo que podríamos decir es una curva de carga, un pico a las 7, 8 de la noche, para ellos era transparente. Pero todo esto se retornaba por la reducción de emisiones de dióxido de carbono y que al menos en este caso de la empresa colombiana lograron hacer una reducción de 2.000 toneladas al año. Por la parte de Chile, y esto tuve la oportunidad en el sector de la construcción, conocer que hay estas iniciativas, estas certificaciones tipo LEED, tipo EDGE, en donde mezclan, como lo decía Eduardo, no solamente el consumo de energía eléctrica, lo que en el común le decimos la luz, el aire acondicionado, los dispositivos eléctricos, sino que ya vamos mezclando el uso del agua, el reuso del agua, la energía incorporada en los materiales, para obtener este balance entre estas tres variables, al menos en la certificación EDGE, para las construcciones y que le permitan obtener créditos verdes, ¿no? Entonces hubo una iniciativa en Chile en donde se logró reducir el consumo de energía en un 18%, y este programa se implementó en más de 200 edificaciones públicas, incluyendo hospitales, escuelas, oficinas gubernamentales, que de alguna manera u otra el gobierno con estas políticas públicas, como lo mencionaba Eduardo, puede tener un poco más de inherencia y tomarlos como distintivo, un portaestandarte, como bandera de lucha para que la parte privada lo pueda replicar. El tercer ejemplo que puedo mencionar ahí es en Perú, una planta de tratamiento de agua. Esto también tengo conocimiento. Uno de los directores de mi tesis de doctorado, de mi grupo de investigación, es de Lima. Entonces comentaban que implementando estas medidas de eficiencia energética lograron reducir un consumo de un 70%, ¿no? La planta utilizó técnicas como la optimización del uso de la energía en procesos de tratamiento de agua. Hay toda una matemática por detrás que para esto está la alianza que existe entre la academia, la industria, y que la investigación no solamente quede para un bonito libro, una bonita tesis, un bonito reporte, sino que pueda servirle a la comunidad, que valga la ocasión. El lineamiento que actualmente creo que todas las universidades, la gran mayoría de las universidades, SPOL, lo está implementando, es poner esta investigación por demanda. Entonces nosotros estamos al servicio de la comunidad para que todos nuestros investigadores puedan retribuir las necesidades. Y finalmente, en la parte internacional, algo que me llama la atención y que fue un programa nacional de eficiencia energética que lo implantaron en México, logra reducir un consumo del 7%, 8% en un periodo de 2 años. Y este programa incluyó la renovación de equipos obsoletos por su vida útil, la instalación de sistemas de iluminación eficiente, la implementación de sistemas de gestión de energía. Ya tengo conocimiento que una de las unidades de negocios de la Corporación Nacional de Electricidad, CENEL, si no me equivoco, creo que es por Manabí, Manta, tienen ellos todo el alumbrado público cambiado con energía renovable. Entonces, estas políticas apoyan, ¿no? De esto, y el último punto es de que esta parte mexicana, de alguna manera u otra, se divide o se dividió en 4 etapas, ¿no? Se enfocó primero en la etapa neurálgica del sector industrial, reducir el consumo de estas empresas, porque al final del día no podemos comparar la casa residencial de Miguel Torres con la empresa Coca-Cola, con la empresa jabonera, con la empresa textilera. Entonces, apuntando a estos grandes productores o grandes consumidores, reduciendo un punto en ahorro energético, podemos tener una mayor retribución en el cambio climático. Esa etapa 2, luego ellos se fueron en México, se centraron en el sector de la construcción, promover construcción de edificios eficientes, inteligentes, confort térmico, considerando, como les mencionaba, estas nuevas tendencias de certificaciones para que el constructor también vea una retribución de créditos verdes que pueden obtener a través de los bancos. Aquí en el Ecuador hay varias instituciones que tienen este tipo de compensación con los constructores. Llegando a una etapa 3, en donde ahora sí nos enfocamos ya en algo más transversal, que es el sector de transporte, promover la adopción de vehículos eficientes, términos de energía, reducción de combustibles fósiles, tal cual como se lo está haciendo en varios de los países de la región, para de alguna manera llegar en algún futuro
a cambiar de pronto toda una flota por vehículos eléctricos, ¿no? Sin considerar, o considerando, perdón, que no vamos a cambiar el hecho de que dejamos de consumir combustible tipo gasolina, tipo diésel, y vamos a tener vehículos eléctricos, y en cada una de nuestras residencias simplemente lo conectamos a la red de nuestras casas o de un centro comercial, y esa instalación está conectada a la red de distribución normal. Entonces, porque estamos ahí transportando, deberíamos pensar un poquito en la renovación. Entonces, en este caso, esos son los casos de éxito que de la región en que les podría mencionar, Nela. Interesantísimo lo que nos has compartido, Miguel. Definitivamente la optimización del recurso energético tiene varias fases, ¿no? Para varios niveles. Y hay casos de éxito que se traen al país, que se traen al Ecuador, como lo que mencionaste en Colombia, en Perú, el caso mexicano, y acá este caso en Ecuador de Manta Manabí, donde la implementación hay en nuestro país, ¿no? Y eso es lo que buscamos con estos programas, que se pueda difundir, que se pueda compartir, que la ciudadanía y el público en general pueda conocer, porque el Ecuador también tiene muchas iniciativas que valen la pena ser compartidas y difundidas para que sean agentes multiplicadores. Muchísimas gracias, Miguel. Vamos a una pausa breve y volvemos con la segunda parte del programa y invitamos a todo el público en general que nos está siguiendo que continúe con nosotros. En breves minutos volvemos. Gracias. Gabriela Zúñiga, y quiero extenderte la más cordial invitación por parte de la Asociación de Ingenieros de Minas del Ecuador. Este 18 y 19 de mayo vamos a tener un taller donde vamos a hablar liderazgo, comunicación efectiva, hábitos que tiene la gente altamente efectiva. Vamos a abordar conflictos, cómo solucionarlos, cómo abordarlos, cómo manejarlos. Es importante nuestra comunicación asertiva. No te lo puedes perder este 18 y 19 de mayo en el Hotel Quito. Te esperamos. Guayaquil acoge a la mejor universidad pública del país. 8 facultades, 32 carreras de grado, 48 maestrías, 3 doctorados, educación continua, junto a la primera escuela de negocios del país, conforman la oferta académica actual del SPOL, convirtiéndose así en la universidad pública número 1 de Ecuador. SPOL, educación pública de calidad internacional. Hola, estamos de vuelta. Agradecemos al público en general que nos acompaña en esta noche. En el tema eficiencia energética contamos con 2 expertos en eficiencia energética, el ingeniero Miguel Torres y el ingeniero Eduardo Rosero. Gracias Miguel por compartirnos los casos de éxito, que al final del programa lo conversamos, lo compartimos ampliamente. Y quiero darle el paso al ingeniero Rosero para que pueda compartir con el público qué proyectos se han hecho en el ámbito energético para reducción del consumo energético a nivel residencial. Esto es de mucho interés para la ciudadanía. Adelante, ingeniero Rosero. Sí, bueno, a nivel residencial se siguen haciendo algunos proyectos como es el tema de la iluminación. Ya hace casi unos 15 años
se inició con un programa muy exitoso que lo mencionó Miguel, y es el de recambio de bombillas incandescentes por, en ese entonces, focos ahorradores. Esto significó en un primer momento dentro de una crisis, porque normalmente el Estado piensa recién en la eficiencia energética a raíz de crisis. Y en esa época, en el año 2006, 2007, la energía en Ecuador era muy escasa. No teníamos todavía implementados la mayoría de los proyectos hidroeléctricos que los tenemos ahora. Y en ese entonces se dependía mucho de la energía térmica y se pudo, a través de un programa nacional de eficiencia energética, recambiar en una primera instancia 6 millones de bombillas incandescentes por focos ahorradores, con un presupuesto bastante limitado. Esos 6 millones de focos ahorradores se compraron en $6 millones, a $1 por foco, lo cual significó también una importante reducción del consumo eléctrico nacional en el sector residencial en hora pico, y que se pudo más o menos equiparar a una central de casi 150 megavatios que se tendría que haber puesto en operación a la misma hora, justamente en horario pico, ¿no? Entonces, se ve como en Ecuador hay bastantes posibilidades de hacer eficiencia energética a todavía bajo costo, ¿no? No es para nada comparable con países industrializados donde ya está hecho mucho y donde reducir los costos o reducir justamente el consumo energético cuesta mucho más dinero que en Ecuador. Aquí los ahorros son mayores. En el caso también de la construcción, se cuenta ahora con un código de la construcción que también incentiva al uso eficiente tanto de materiales como sistemas, y eso yo creo que va a ser un pilar muy grande. El tema del etiquetado, el gobierno se tomó mucho tiempo para este tema porque justamente significa que se puedan restringir importaciones de equipos no tan eficientes y también que la industria nacional tenga una buena participación en la producción de justamente equipos eficientes. En ese sentido, el tema de refrigeradoras, nosotros ya no podemos importar otras refrigeradoras que no sean catalogizadas en un nivel A de consumo energético, y los fabricantes nacionales también tienen ese mismo estándar, por lo cual se ha avanzado muchísimo. Ahora viene todo el tema de la electromovilidad, vienen algunos desafíos que tiene Ecuador justamente para implementar mayor cantidad de vehículos eficientes. En su época, la introducción de los vehículos híbridos, el Ecuador significó el primer país en toda Latinoamérica que tenía un programa que no tenía arancel para la importación de vehículos híbridos en el 2007, y que lamentablemente se dejó a un lado años posteriores. Creo que se han dado algunas buenas señales. Hay algunos otros sistemas como los colectores solares térmicos, que hubo un programa de adopción para el calentamiento de agua sanitaria que no se incorporó en mayor medida simplemente porque teníamos un superávit de electricidad. Ahora que ya no contamos sino con los recursos justos, el estiaje deja mucha oportunidad justamente para introducir más eficiencia energética en todos los consumidores. Muchísimas gracias, Eduardo. Y Miguel compartió algo, compartió acerca de motivar a la ciudadanía, de motivar a las compañías con los famosos créditos verdes, ¿no? Entonces, en esa línea,
le consultamos, ingeniero, ¿cómo influyen, o sea, los costos reales de energía para incentivar justamente el progreso de la eficiencia energética? Incentivar o no incentivar este progreso en el país. Bueno, como ya lo indiqué al inicio, ¿no? Si es que nosotros competimos dentro de tarifas transparentes, tarifas reales, tendríamos un mayor mercado, porque todos los sistemas se repagarían en mucho menos tiempo. Hablar para un industrial de una línea de crédito donde el repago tarde tal vez 6, 8 años es todavía demasiado largo para ellos. Mientras que para otros sistemas productivos es lo convencional. Si es que se podría competir con precios reales, yo creo que estarían algunas medidas de eficiencia energética dentro del rango de unos año y medio, 2 años, 2 años y medio. Solamente para poner un ejemplo que es bastante particular ahora. En el sector de los camarones, se quitó a partir de diciembre el subsidio al diésel y eso constituye para ellos un incremento de más o menos 16 centavos por libra de camarón en el valor a ser exportado. Eso significa que hay una gran oportunidad, por ejemplo, para el sector la producción del camarón, de introducir muchos más sistemas que sean eficientes. Pueden ser sistemas en generación distribuida, solares o mini centrales eólicas que también aprovechen los recursos naturales y que puedan abastecer justamente de una energía limpia. Siempre que se habla de eficiencia energética, se tiene la otra cara de la medalla, que es la energía renovable. Estos dos campos de la ingeniería van muy de la mano. Si es que nosotros aplicamos, aparte de justamente esta eficiencia, ahorro o optimización energética, más el uso de energía renovable, tenemos justamente ya las bases necesarias para un planeta sostenible, ¿no? Muchísimas gracias, Eduardo, y el tiempo siempre apremia, pero todavía nos alcanza para hacer un par de preguntas más. Miguel, al inicio del programa un poco me adelantaba la pregunta de la norma. ¿Qué normativa existe para poder seguir acciones de eficiencia energética de manera segura, que se pueda implementar y que se pueda aplicar? Gracias por la pregunta, Anela. Y sí, no, existen varias normativas, ¿no? Que pueden establecer pautas para seguir, para tomar acciones. Y la principal en la que actualmente, por llamarlo así, estamos de moda, está en boga, es la norma 50.001, en donde se establece un marco referencial para la gestión de la energía. Las organizaciones proporcionan un enfoque sistemático, mejorando la eficiencia energética, ¿no? Entonces, en esta norma vamos a establecer o se establecen los requisitos para la implementación, para el mantenimiento, para la mejora continua de un sistema de gestión de energía. Voy a mencionar ahí rápidamente un par de normas más, en donde hay una norma colombiana, como lo mencionaba, hay una norma técnica en donde establece condiciones técnicas y de seguridad que deben cumplir los equipos, los sistemas eléctricos, regula la normativa de eficiencia energética en las instalaciones, en el mantenimiento de equipos, medidas de protección que deben cumplir para prevenir accidentes eléctricos. Entonces, ojo, que al final del día todo va unido, todo va entrelazado, no podemos dejar de ver por enfocarnos solamente en eficiencia, ahorro, optimización, sin dejar de lado la seguridad para cada uno de nuestros usuarios. Está el código de la norma NEC, que aplican los requisitos mínimos de seguridad en Estados Unidos, ampliamente utilizada en todo el mundo. Y finalmente, una norma técnica INEN que establece condiciones técnicas y de seguridad que deben implementarse en el Ecuador, ¿no? Ya absorbiendo todos estos conocimientos, todas estas normativas internacionales
La INEN regula la eficiencia energética en estas instalaciones, mantenimiento de eléctricos, de equipos, y que deben cumplirse también para prevenir los accidentes eléctricos. Específicamente, y ahí me robo un minutito más, la norma ISO 50001, que va de la mano con un requerimiento que para el año 2025 algunos usuarios grandes de consumo tienen que tener una certificación basada en esta norma, establece los requisitos de implementación, mantenimiento y mejora continua a través de un sistema de gestión de energía, ¿no? Un SGEN que le conoce. Y el objetivo es proporcionar a las organizaciones un enfoque para mejorar la condición de la energía. Se basa en un ciclo de mejora en donde tenemos que planificar, hacer, verificar, actuar con cada uno de los diferentes actores, la industria representada aquí por Eduardo, la parte de las asociaciones representada por ustedes, la academia, la cual represento en este momento el SPOL, hace un poco de hincapié, y eso es lo que les mencionaba, de que al menos SPOL está liderando en la implementación de una temática ya conocida en el exterior que le llaman campus sostenible, ¿no? En donde el campus, nuestro campus que tiene dentro un bosque protector, tenemos hectáreas, áreas verdes, aparte de edificaciones antiguas, un poco más modernas, más inteligentes, permite ser un laboratorio vivo en donde los diferentes actores, gobierno, empresas distribuidoras, privadas, públicas, la academia, diferentes universidades, diferentes organismos, pueden venir a experimentar dentro de un ambiente controlado. Y todo esto, al menos en el área de eficiencia energética, basado en esta normativa 50001, en un sistema de gestión de energía. Gracias, Miguel. Y en esta, para redondear la pregunta anterior, ¿cómo de qué manera las empresas eléctricas del Ecuador podrían fomentar la implementación de esta norma? O sea, ¿cuál es tu sugerencia? ¿Cuál es el camino? Gracias, Nela. Sí, por ejemplo, sabiendo ya que estamos embarcados todos en esta 50001, alguna de las estrategias que como academia podemos recomendar es ofrecer incentivos a las empresas que implementen esta norma, incentivos en cualquier tipo. Mencionaba, y Eduardo lo corroboraba también, este plan de renovación en el año 2008. Entonces son campañas que de alguna manera han tenido éxito y se pueden replicar. Proporcionar una capacitación, una asistencia técnica, en donde de la mano con la academia, en este ambiente controlado, en este laboratorio vivo, se pueda experimentar y adoptar alguna nueva regulación, alguna nueva normativa que pueda coadyuvar a la implementación de la eficiencia energética, establecer acuerdos de colaboración también, en donde las organizaciones que ya hayan implementado la 50001 puedan compartir sus experiencias con el resto de los consumidores. Esto es conocido, cada una de las distribuidoras pueden tener un focus group, realizar campañas de concientización sobre la importancia de la eficiencia energética. Este es un punto neurálgico porque por más de que tengamos el equipo más eficiente, la inteligencia artificial, tengamos el Internet de las cosas, el comportamiento del ser, que es el que al final del día está administrando todo este sistema, también tiene que ser entrenado, educado y concientizado. Y finalmente, que las empresas también distribuidoras puedan participar en programas gubernamentales que fomenten la implementación de estas normativas, asistir a foros. Por ejemplo, tengo conocimiento de la Politécnica Nacional de Quito, acá en SPOL también hemos organizado conferencias, foros, debates sobre esta implementación de esta nueva normativa, lo que se viene, para no tenerle miedo, sino que más bien adoptar estas nuevas tecnologías que ya en el exterior están siendo conocidas. Esas serían mis sugerencias. Gracias, Miguel. Y tenemos una pregunta final, antes de pasar a los comentarios del público, para el ingeniero Rosero. Eduardo, ¿qué rol desempeña como mensaje al final de este programa la educación para la concientización sobre la importancia de este tema tan importante, sobre la eficiencia energética? ¿Qué rol desempeña la educación? Sí, me parece que el rol que tiene tanto la educación primaria, secundaria, como también la educación académica es primordial.
Yo palpé por carne propia justamente el sistema en Alemania. En Alemania ya toda la gente tenía una buena formación sobre el uso de energía. Y esa buena formación desde niños les permite justamente tener sistemas muy valiosos, muy simples a veces, como la reducción de los desechos, no solamente en el ámbito de eficiencia energética, sino en una eficiencia del uso de los materiales. En Ecuador ya se inició y creo que se está continuando justamente dentro de la malla curricular con algunos conceptos energéticos, que eso trae muchísimas ventajas para el buen entendimiento posterior. Dentro de las carreras de ingeniería también hay muchas materias que podrían incorporar muchos conceptos de eficiencia energética, los cuales se traducen justamente en beneficio tanto de la industria como del consumo de combustibles en el país. Si nosotros somos un país petrolero, si nosotros somos un país minero, tenemos recursos naturales a disposición, lo que más debemos hacer es tener justamente a disposición esos recursos para exportarlos y no para consumirlos en sistemas que no son eficientes. Si vemos que el 70% de todos los derivados son importados, deberíamos nosotros bajar justamente esa curva, esa tendencia de consumo para tener muchísimo más potencial de exportación, tanto en combustibles, tanto en el petróleo, que nuestra economía es petrolera, nuestra economía podría ser también basada en los minerales, la energía renovable, la transición energética se basa muchísimo en la minería. Sin minería sustentable tampoco puede haber justamente esta transición energética hacia las renovables. Así que es súper importante el tema de capacitación, el tema de formación académica en el campo de la eficiencia energética. Gracias, Eduardo. Y Ecuador es un país rico en recursos, ¿no? Tú lo comentaste, tenemos petróleo, minería, y la eficiencia energética está definitivamente, críticamente relacionada con el aprovechamiento eficiente y óptimo de los recursos naturales. Tenemos unos comentarios del público que voy a leerlos. Gracias, querida Paola Romero Crespo. Señala, la eficiencia energética es una gran oportunidad de hacer visibles acciones para aplicarlas desde nuestros hogares hasta el sector industrial. Felicidades por el tema a Aime y a los expositores. Tenemos otro comentario de Belilo Stitch. Buenas noches. A nivel de universidades, SPOL, es decir, la universidad en la que labora en este caso Miguel, ¿cuál es el aporte o cómo están colaborando para la concientización de eficiencia energética? Miguel, si nos compartes, por favor, para responder la pregunta de Belilo. Sí, por supuesto, Nela. Comento ahí rápidamente, hace ya unos años atrás, la SPOL implementó un programa de sostenibilidad, y este programa de sostenibilidad, como bien lo mencionaba Eduardo, no solamente está conformado por profesionales de la carrera de electricidad, ¿no? Tenemos profesionales de la carrera de mecánica, de materiales, ciencias de la tierra, en fin, hay toda una organización y que hay un acercamiento con las empresas eléctricas a través de convenios marcos con el sector privado, en donde ya la SPOL tiene su planta solar renovable, todos los diseños nuevos, las construcciones nuevas tienen un plan, una política, una gobernanza en la cual se aplican estos conocimientos para que no queden dentro de las aulas. Y también, finalmente, el contenido de la malla curricular ahora también se lo está reviendo y que sea transversal, ¿no?
quitarnos ese chip de que el eléctrico es eléctrico, el mecánico es mecánico y así sucesivamente, sino que todos somos un equipo. Como lo mencioné en el sector de la construcción, tenemos que ver la postura con respecto al sol, el eléctrico, la seguridad industrial y demás. Entonces, esos son los pasos que ha dado el SPOL y que creo que vamos a ir, como decimos, lento pero seguro, fomentando allí esta nueva cultura en nuestro país. Es un efecto multiplicador, Miguel, ¿no? Lo que hacen las universidades es un efecto multiplicador para las otras universidades, para la academia, para el sector privado. Y es relevante compartirlo. Tenemos otro comentario o otra pregunta de Carlos Cruz. El señor Rosero mencionó un estudio acerca del costo real de kilovatio hora. ¿Puede mencionar cuál es? Muchas gracias, Eduardo, por favor, si nos comparten. Claro que sí. En los diferentes años se vienen actualizando justamente este estudio. Es un estudio realizado por la Agencia de Regulación y Control de la Energía, en el cual simplemente se hace transparente todos los costos vinculados a la generación eléctrica. Se toma en cuenta, por un lado, el pliego tarifario, que es un pliego más bien político, y por otro lado, todas las inversiones que se necesitan hacer y toda la deuda que se necesita pagar para los sistemas de generación, con lo cual ya el costo real es muchísimo más alto. Yo podría hacerles llegar justamente la última versión de este costo, de este estudio, sin ningún problema al señor Cruz. Seguramente se puede comunicar con el programa y gustoso le puedo hacer llegar justamente el último estudio, que es referido al año 2022. Muchísimas gracias, Eduardo, por compartir esa información. Y sí, el AIME y con el apoyo de la SPOL se pueden nos puede compartir la información y se le hace llegar el estudio. Hay una pregunta más de Luis Rami. Dice, en otros países he visto que ofertan la carrera de Ingeniería en Eficiencia Energética. ¿Existe alguna carrera similar en Ecuador? Por favor, a ambos. Bueno, yo podría dar fe un poco más sobre la ciudad de Quito. Hay algunas especialidades y maestrías en eficiencia energética. No me parece que hasta ahora hay una carrera de pregrado en eficiencia energética, sino solamente a nivel de posgrado. Ahí está la Universidad Internacional SEC, la San Francisco, la Escuela Politécnica, que tienen esta especialidad. Tal vez, Miguel. Gracias, Eduardo. Sí, por parte de acá, bueno, puedo hablar por parte de SPOL, ¿no? En pregrado no hay una carrera per se que exista de eficiencia energética, pero dentro de nuestros programas de posgrado, y quiero tomar ahí a colación mis palabras que mencionaba, ¿no? Que todo ya es una educación transversal, empezando por el área de sistemas de potencia. En FIEC tenemos ahí la especialidad, la maestría en sistemas eléctricos de potencia, en donde hay contenidos, hay toda una materia que tiene calidad de energía y eficiencia energética, auditoría. En FinCP tenemos la maestría en sistemas energéticos, en donde toda una mención, la mitad, el 50% de la capacitación, tiene que ver con eficiencia energética, energías renovables, economía circular. Y estoy seguro también que en la parte, he escuchado en la parte de ciencias de la tierra, la maestría, en donde tenemos la parte de ingeniería civil, la construcción, también involucran estos elementos que mencionaba de la energía incorporada en los materiales. Y ahí a colación nada más, hay una maestría que ustedes dirían, ok, ¿qué tiene que ver la ciencia de datos para la eficiencia energética, no? Hay un estudio que SPOL realizó en conjunto con Matriz Corporación CENEL, en donde detectamos ahí las pérdidas que al final del día también afectan a la eficiencia energética de todo un sistema de distribución, basándonos en datos históricos. Entonces, esta maestría que nos da un desarrollo profesional, un desarrollo, un conocimiento de encontrar patrones de consumo, puede tener también ese tipo de aplicabilidad. No es per se un programa de eficiencia energética, pero
conlleva a proyectos que son, como les mencionaba, investigación o proyectos por demanda. Muchísimas gracias, Miguel, y vamos a ir cerrando el programa. Ha sido una hora de muchísimo aprendizaje, de muchísima información. Gracias, Eduardo, por su predisposición para compartir el estudio y hacer llegar pues, a las personas que están interesados en el tema. De mi parte, muchísimas gracias a AIME, a la Asociación de Ingenieros de Minas del Ecuador, a su presidente René Ayala y su directiva. Gracias a la SPOL por el apoyo para llevar adelante este programa, ya que se comparte con todas las universidades del Ecuador con carreras vinculadas a la industria minera metálica y no metálica. Un mensaje final, por favor, Miguel y Eduardo, para cerrar el programa. El mensaje que quisiera que todos nos llevemos es con lo que partí al inicio, ¿no? Que este es un trabajo colaborativo, mancomunado, desde nosotros, desde nuestra residencia hasta el ente gubernamental. Y hay que tener un cambio en la cultura, en la educación, en el comportamiento, y que no estamos lejos de otros países, sino que el cambio lo podemos hacer nosotros y que, como dice Paul, nuestro ADN, somos agentes de cambio para esta nueva cultura. Gracias, Miguel. Eduardo. Coincido mucho con Miguel. Yo creo que todos los campos técnicos, sobre todo este en particular, que es la eficiencia energética, es un tema transversal. Y a partir de eso, creo que la capacitación, todos los temas que incumben al ahorro y a la eficiencia energética se ven justamente en optimización de recursos. Y esos recursos son valiosos para la sustentabilidad de nuestro planeta Tierra. Tanto en Ecuador como en todo el mundo estamos justamente atrás de que sean sistemas sostenibles. Ese es mi mensaje. Muchísimas gracias, Eduardo. El día de hoy contamos con su experiencia en el programa. Gracias, ingeniero Miguel Torres. Gracias, Eduardo Rosero. Gracias al público que nos acompañó el día de hoy. Los esperamos en una próxima edición del programa Minería para Todos. Buenas noches. Gracias por acompañarnos. Mi nombre es Gabriela Zúñiga y quiero extenderte la más cordial invitación por parte de la Asociación de Ingenieros de Minas del Ecuador. Este 18 y 19 de mayo vamos a tener un taller donde vamos a hablar liderazgo, comunicación efectiva, hábitos que tiene la gente altamente efectiva. Vamos a abordar conflictos, cómo solucionarlos, cómo abordarlos, cómo manejarlos. Es importante nuestra comunicación asertiva. No te lo puedes perder este 18 y 19 de mayo en el Hotel Quito. Te esperamos.